Aquí me llegó un anuncio el próximo lunes, mañana. Las mujeres tienen su reunión a las 18:30. Dice que van a celebrar juntas el Día de la Amistad, van a comer algo, a compartir algo, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿me confirman? Sí, van a compartir algo. Ahí está, muy bien, muy bien. Van a celebrar el Día de la Amistad, muy bien. Vamos a compartir juntos palabras del Señor. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Muy bien. Habacuc capítulo... ¿Cómo? Está en la Biblia. Es más, es un precioso libro y justamente explico esto que hace a la palabra que vamos a compartir. Es un precioso libro porque habla de una transición que es muy importante de entender, de cuando quizás estamos experimentando una crisis de temor, de preocupación, porque quizás todo aquello en lo que podemos sentirnos seguros, de pronto, viste cómo es de dinámica que es la vida, ¿no? Que todo aquello en lo que quizás uno se puede llegar a aferrar, de pronto se mueve, ya sea en el país, ya sea la economía, ya sea un problema de salud, ya sea alguna lucha familiar. Y esta palabra nos explica, y el libro entero, que yo te aconsejo que lo leas, son solamente 4 capítulos, que lo puedas leer y ver, ¿verdad?, cómo se sucede esta transición de alguien que está en una situación de temor y de preocupación, de cómo vence, ¿sí?, de cómo sale de esa situación y tiene victoria. Porque es importante entender y saber qué hacer cuando nosotros estamos afligidos, cuando estamos turbados, cuando estamos preocupados, cuando estamos con temores, e inclusive el temor no es algo que no sea fácil de reconocer. A veces estamos con temor, pero no lo podemos reconocer. Y quiero decirte que el temor afecta de diferentes maneras, porque quizás, por ejemplo, uno debería avanzar en ciertas áreas y no puede avanzar, no puede dar pasos, y dice, pero ¿por qué no puedo dar? Y porque hay quizás un temor que está impidiendo avanzar, adelantar en ciertas cosas. Por ejemplo, el tomar cierto compromiso con el Señor, decir, bueno, yo voy a comenzar a servir, voy a comprometerme con algo. Hay personas que no deciden avanzar o comprometerse con algo porque hay un temor que está a veces bien oculto y bien escondido. Y esta palabra, ¿verdad?, nos muestra este proceso de cómo este hombre de Dios, este siervo del Señor, salió de esa situación para alcanzar victoria. Y versículo 19 es un versículo precioso porque es una declaración de fe y de confianza, aunque no siempre fue así. Por eso digo, vamos a descubrir juntos el proceso. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Me detengo un momento allí para decir esto, de que hay declaraciones que tienen diferente significado, porque no es lo mismo. Por ejemplo, que nosotros cantemos aquí en la iglesia y adoremos al Señor, que cuando nos dice la palabra en Hechos 16 que Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro, sí, castigados, golpeados, con un cepo en los pies, sí, con las manos encadenadas, no por haber hecho algo malo, sino por haber predicado el evangelio.
no es lo mismo, sí, declarar algo en una situación favorable, en una situación buena, donde yo me siento bien, que hacer esta declaración: Jehová el Señor es mi fortaleza, en una situación, sí, difícil, controvertida, en esas situaciones donde no entendemos, donde todo se mueve, ¿sí? Donde todo se mueve, donde no sabemos a veces qué hacer. Por eso esta declaración tiene un doble valor cuando uno, a pesar de la prueba, decir conmigo, a pesar de la prueba, hace estas declaraciones de fe. El Señor es mi fortaleza, Él hace mis pies como de ciervas y me hace andar sobre mis alturas. Amén. ¿En qué situación dice esto? Tocó, de verdad, le tocó vivir, viste, en esos momentos de transición más difíciles. En la historia de Israel, él le tocó vivir el momento más difícil, donde el pueblo de Israel había llegado a un punto de idolatría, de rebeldía, de rebelión hacia el Señor, de injusticia. Viste que hay momentos uno dice, pero ¿cómo puede ser, verdad, que estas cosas sucedan? Yo no suelo ver muchos noticieros porque, verdad, no ayuda en nuestra fe, mis hermanos, no ayuda para nada en nuestra fe. Pero de pronto te enterás de cosas y decís, ¿cómo puede ser que estas cosas suceden, que estas decisiones se tomen, que haya tanta crueldad, ¿sí? que haya tanta violencia? Y esto es lo que de alguna manera este siervo del Señor le reclama al Señor, le manifiesta esto delante de Dios. Y en Habacuc capítulo 1 podemos leer versículos 2 al 4, ¿sí? Leemos capítulo 1 y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y me encanta, ¿verdad?, la sinceridad, la apertura de la palabra para descubrir, ¿sí?, que uno puede acercarse a Dios, cualquiera sea su situación o el estado de su fe. Porque, hermanos, uno no tiene que esperar estados de plenitud y de bienestar para decir, ahora sí voy a orar a Dios. Uno tiene que determinar orar a Dios cualquiera sea la situación. Aunque estemos caídos, estemos en el polvo, estemos luchados, estemos tentados, nos hayamos equivocado, estemos bien, estemos mal, estemos más o menos, estemos caminando o arrastrándonos, sí. Cualquiera sea la situación, estemos dudando, porque mirá cómo comienza esta oración. No comienza como acabábamos de leer, con una declaración de fe. Comienza así, manifestando delante de Dios. Dice, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Él sentía que Dios no estaba oyendo su clamor, que Dios no estaba haciendo nada respecto a lo que le estaba pasando. Y daré voces a ti. Daré voces significa, ¿hasta cuándo voy a gritar? Porque viste que de alguna manera habla de un estado de impotencia, de que quien ora y dice, siento que Dios no me está respondiendo, entonces quizás tengo que gritar, tengo que hablar más fuerte. Entonces él dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Sí, por lo cual la ley está debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Sí, para definirlo, para definir esta oración, para decirlo de manera sencilla.
Señor, ¿por qué no haces nada frente a esta situación? ¿Por qué tengo que pasar por esta injusticia, por esta situación tan difícil? ¿Sí? Entonces, lo que aprendemos a través de esta palabra, que el primer paso sí que nosotros debemos dar, y sí lo debemos dar, y no nos podemos detener, ni siquiera uno tiene que esperar, uno tiene que esperar que esta angustia llene completamente nuestro corazón, que enfríe nuestra fe. En el momento duro, en el momento difícil, hay que hablar con Dios, hermanos. Hay que manifestar lo que nos está pasando. Hay que decirle, estoy confundido. Hay que decirle, Señor, no entiendo. ¿Le dijiste alguna vez así al Señor? Amén. ¿Le dijiste así alguna vez al Señor? No entiendo, Señor, no entiendo. Pero qué bueno cuando lo decís delante del Señor. Qué bueno cuando lo expresamos delante de Dios. Qué bueno cuando aún quizás estemos enojados, porque aquí hay cierto como enojo y frustración, pero todo eso se vuelca delante de Dios. Este es el primer paso. Por eso decía, esta palabra habla de una transición. Él hizo una declaración de victoria, de fe, de confianza. ¿Cómo llega esto? ¿Siempre estuvo así? No siempre estuvo así. No, de ninguna manera. Se sentía muy mal. Pero él nos señala esta palabra. ¿Cuál es el paso que tengo que dar? Sí. Y nosotros siempre decimos, y yo lo repito, un tiempo especial en nuestra vida requiere de una búsqueda especial del Señor. Sí. Estoy pasando por una lucha, estoy pasando por un momento difícil. Entiendo que de esta situación me está costando levantarme. Bueno, ¿qué significa esto? Es un llamado de Dios a buscarlo de manera especial. ¿Querés que te lo diga de manera sencilla? Tenemos que orar más. Tenemos que buscar más del Señor. Tenemos que buscar más del Señor. ¿Sabes? A veces parece que hacemos lo contrario a esto. Hacemos lo contrario a esto. Estamos atravesando una gran... y nos alejamos. Y no queremos hablar con nadie. Y nos cortamos de la comunión. Sí. Y nos enfriamos en la fe. Y después, ¿verdad? Nos comportamos. Porque no sé si te pasó esto de hablar con alguien que quizás lo conocías, tenías como referencia de esa persona que era una persona de fe. Era una persona de fe. Era una persona inclusive que quizás vos admirabas. Y de pronto no entendió este proceso de tener que buscar al Señor. Y hablas con esa persona y parece un incrédulo. Parece que es alguien que nunca conoció al Señor. Sí, que nunca conoció al Señor. ¿Por qué? Porque esto si no se manifiesta delante del Señor, las crisis por las que todos tenemos que pasar. Decí conmigo, todos tenemos que pasar. Inevitables, son parte de la vida. Situaciones en la familia, situaciones relacionadas con la salud, un montón de cosas que pueden ocurrir a nuestro alrededor que de alguna manera nos afectan, sí, que tocan también nuestra vida. Hay que tratarlas delante del Señor. Entonces el primer paso para vencer el temor o la aflicción o la preocupación es abrirnos, es expresarnos delante del Señor. Le digo, no. También esta palabra nos muestra que uno no se tiene que disfrazar de nada, hermano. No tiene que mostrar nada, uno no tiene que aparentar nada. ¿Sí? Uno no tiene que mostrarse así como perfecto. Es más. La palabra de Dios nos anima que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hacer gracia, misericordia y el oportuno socorro que necesitamos. Por supuesto, en ese proceso de querer acercarnos al Señor, va a venir el diablo, hermano. Va a venir de una u otra manera y te va a acusar, te va a decir, pero vos no sos digno, vos no te podés acercar. Hermanos, hay que vencer en esto. Hay que vencer en esto, hay que confiar, ¿verdad?, en la gracia y en la misericordia del Señor. Entonces el primer paso, sí, es acercarnos, es expresar, es hablar, ser sincero delante de Dios. Me está pasando esto, Señor, estoy sintiendo esto, no entiendo, hay que decirle al Señor esto, aleluya. ¿Sabes cuando él expresó esto delante de Dios? Dios le respondió. Claro, la respuesta de Dios, también tengo que ser
sincero respecto de la palabra, no era exactamente lo que él esperaba. ¿Sí? No era lo que él exactamente esperaba. Dice que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, ora y él cuenta de que él sufría de un ataque del enemigo. Y él lo define como un aguijón. Justamente hablábamos con Manuel hace algunos días atrás. Decíamos que es maravilloso que en la palabra no está definido cuál era el aguijón. Aunque hay muchas especulaciones, no está definido cuál era el aguijón. Él definía esto, el aguijón, como una prueba. Y no hay un texto que diga cuál era la prueba. Hay mucha especulación. Algunos decían que tenía un problema en la vista, tenía un problema en los huesos, era el orgullo, diferentes cosas. Pero no hay una definición bíblica de cuál era el aguijón. Y él ora a Dios para que el aguijón le sea quitado. Para que no quiero más esta prueba, decía. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Quizá no la que él esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, está diciendo el Señor. Yo no te saco esta prueba, sino que te voy a dar fuerzas para que estés por encima de esta prueba. ¿Sí? Amén. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Y el Señor le dice, capítulo 2 ahora, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: sobre mi guarda estaré. ¿Me siguen? Sí, ya está. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Esto es importante, porque hay tiempos de oración, escucha, y hay tiempos de silencio para oír la voz del Señor. Hay tiempos de oración y hay tiempos de silencio para oír, para prestar atención a lo que el Señor nos quiera decir. Y sé que he de responder tocante a mi queja. Él dice, el Señor me va a responder respecto de la queja que yo le dije, respecto de lo que yo le dije. Él me va a responder. Y así comienza a haber una pequeña manifestación de fe. Es creer, decí conmigo, es creer que si yo le pido a Dios, Dios me va a responder. No significa que Dios va a responder de acuerdo a mis expectativas, si Él va a responder de acuerdo a su voluntad. Pero Él me va a responder. Viste que la respuesta de Dios a veces es sí y a veces también es no. Sí, a veces la respuesta de Dios es todavía no es el tiempo. Y también puede ser sí, es el tiempo ahora. Amén. Hay distintas formas en que Dios pueda responder. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, decí conmigo, por su fe vivirá. Amén. Lo que nos enseña esta palabra es que en la respuesta de Dios, él tenía que tener certeza en lo que Dios decía, y entender que Dios tiene el control. La respuesta del Señor es: en esta situación, aunque confusa, aunque difícil, yo todavía tengo el control. Sí, porque no hay forma de vencer el temor, mis hermanos. No hay forma de seguir avanzando y caminando en nuestra vida cristiana si nosotros no nos aferramos a la palabra y a las promesas del Señor. Y cuando decimos el Señor tiene el control, viste que hay una canción que nosotros cantamos: yo sé que Él tiene el control. Sí, Él tiene el control. Pero no quiero ser pesimista en esto. Pero es muy interesante
Si viste alguna vez el videíto donde, ¿cómo se llama el cantante? Julio Melgar, ¿sí? Algo así, sí, Julio Melgar. Y él está muy delgadito y se sienta, y él cuenta que cuando el Señor le dio esa canción, él no la entendía muy bien. Bueno, él desarrolló un cáncer en su garganta, Y cuando cantaba esa canción se notaba cierta disfonía, algo dificultad para cantar. Inclusive se sienta porque le cuesta estar de pie como era costumbre en cualquier otro recital. Y él declara, Dios tiene el control. Y quiero decirte esto también el testimonio. Muchos cristianos, muchas iglesias, el mundo entero oró a favor de este siervo del Señor. Sin embargo, él partió con el Señor. Es interesante, pero no quiero ser fatalista con esto. Sí, quiero decirte que esta declaración es, yo confío en el Señor y yo creo que Él tiene el control de todas las cosas, a pesar de todo, porque confío en su palabra y porque entiendo que Dios no está fuera de esta situación por la que estoy atravesando, aunque es una situación completamente difícil. Porque yo digo, Dios tiene el control cuando todo está bien, pero no puedo decir Dios tiene el control cuando estoy internado, porque yo aprendí a declarar esto, Dios tiene el control, y estaba mirando hacia arriba la lucecita del techo, internado en terapia intensiva. Entonces Dios tiene el control, claro, en esta situación, decid conmigo, en esta situación, Dios también tiene el control, no es que lo perdió el Señor. Lo perdió, porque aunque sea una situación difícil, compleja, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Aleluya. Porque para vencer el temor, mis hermanos, tenemos que anclarnos en la palabra del Señor. La firmeza de un creyente está en su confianza, en lo que Dios dice, en lo que Dios prometió, no en las circunstancias, no en los sentimientos. Uno no puede vivir una vida cristiana almática. Hoy siento. Hoy pasó esto, ¿o no? Siento, ¿qué hace tanto? Siento que está cayendo esa llovinita, capaz que me voy a derretir. Sí. Para vencer, hermanos, uno tiene que determinarse a confiar en el Señor en todo tiempo. Sí, no en circunstancias. Las circunstancias cambian. Todo está sujeto a movimiento, hermanos. Por eso, a veces, hermanos o hermanas se caen. ¿Por qué? Porque la seguridad de estar bien está puesta en una persona. Pues la seguridad está bien, está puesta en una situación financiera, ¿sí? Está en, como decía, yo tenía un tío mío, era bastante blasfemo. Me mostraba los brazos y decía, Dios sono io, decía. El Tano. Dios sono io, y me mostraba los músculos del brazo. Bueno, tuve que ir, Dios me dio la oportunidad de viajar a Italia y de estar con él. Sí, en el último momento, y decirle de que él abra su corazón y reciba a Jesús como Señor de su vida. Viste que no es así. No son nuestras fuerzas, es la ayuda, la gracia, la misericordia del Señor sobre nosotros. Amén. Debemos anclarnos en la verdad de la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Mirá, dice Isaías capítulo 41, versículo 13. Tremenda palabra, es una promesa, porque yo Jehová, ahí está, 41:13, yo Jehová soy tu Dios, escucha esta palabra, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Es palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Seguimos con la palabra. Vamos al capítulo 3. Y es el capítulo con el que iniciamos la lectura. Y allí se ve un cambio
se ve un cambio, ¿sí? Algo comenzó a suceder. Yo creo en esto, De tantas veces, hermanos, los que estamos aquí, conocemos esto, vivimos esto. De estar derrotados, vencidos, de decir, no sé cómo voy a hacer, no puedo más, no tengo fuerzas. Y experimentar, sí que a pesar de todo, si algo nos podemos reconocer como bueno, es que más allá de todo, que estamos golpeados, dolidos, confundidos, que permanecimos. Estuvimos ahí, nos quedamos. Yo no sé lo que vas a hacer, pero yo sé, Señor, que vas a hacer algo. Que me vas a ayudar, que algo vas a hacer en mi vida. Yo sé, Señor, que estás ahí en control. Y vimos la mano del Señor, como Él gestó esos cambios en nuestra vida y nos levantó y nos dio nuevas fuerzas. Aleluya. Pasa en el capítulo 13, hay una transición del miedo, del temor, de la confusión a la alabanza. Mira, dice... Versículo 16 del capítulo 3, versículo 16, dice, y yo oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Sí? Él reconoce que la respuesta del Señor lo conmovió, se sintió conmovido profundamente, ¿sí? Por causa de esta palabra, de esta respuesta. Pero después dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas, porque el Señor, la palabra que le da, es que Él iba a levantar una nación para corregir a Israel, que Dios iba a cambiar las cosas, pero los cambios que se iban a generar de parte de Dios no era según la expectativa que Él tenía, sino a través de una corrección y disciplina que venía de Dios con su pueblo, sí, hacia su pueblo. Una situación que, viste, como quizás uno diga, Señor, pero ¿por qué oré así? Viste que quizá alguna vez le dijiste, Señor, te pido que me des paciencia. Oraste al Señor alguna vez, te pido que me des paciencia, ¿sí? Y de pronto que quizás nos hacemos esa imagen o esa imaginación de que, bueno, le pedimos a Dios paciencia y Dios nos toca aquí en la frente y sentimos un fuego y de pronto decimos, ¡ay, qué paciente que soy ahora! No. Quizás la respuesta de Dios que te pone una lija gruesa. Una lima gruesa, una persona con un carácter horrible, estropeado, que te trata, que te habla mal. Entonces desarrollarás el fruto de la paciencia. Quizás no en la expectativa de la respuesta, porque decimos, orar, yo oré, no le voy a pedir. Quizás alguien dice, no le voy a pedir más paciencia al Señor. ¿No? Claro. ¿Y qué pasa? El Señor se produce la paciencia, pero viene quizás a través de una respuesta que nosotros no esperábamos. Dice que quizás uno ora por la familia, que Dios cambie el carácter de mi hermano, de mi hermana, de aquel y del otro, y de pronto el Señor te muestra que el que tiene que cambiar somos nosotros, que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, claro, no es la respuesta, pero Dios habla, Dios trata con sus hijos, Dios responde al clamor de su pueblo. Y después declara, mira, que quizás lo hayas leído muchas veces, comienza diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué hace Él? Amén. Gloria a Jesús. Se despierta un espíritu de alabanza y de adoración al Señor y de gozo también, que no surge el gozo de la ausencia de problemas, de dificultades de ninguna manera, sino de esta confianza en el Señor. ¿Sabes qué? Esto que Él está declarando, aunque cambien las circunstancias, aunque cambie la situación, sí, aunque esté atravesando por problemas, yo confío en el Señor. Por eso el texto, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa el justo por la fe vivirá? Es que nuestra victoria está en nuestra confianza en el Señor. Cuando el enemigo te roba la confianza, cuando el enemigo te hace dudar, así es cuando un creyente está derrotado. Un creyente no está derrotado porque está pasando por un momento de prueba. Un creyente está derrotado cuando pierde su fe. Cuando pierde su fe. Yo quiero decirte, no estás derrotado porque estás en problemas. No estás derrotado porque quizás estuviste enfermo o estás enfermo. No estás derrotado porque estás atravesando un momento difícil. Sí, porque a pesar de todo esto, amén, hablábamos con Chicha temprano, sí. A pesar de todo esto, desde hace algún tiempo de pasar por un montón de pruebas, ¿dónde está? Está aquí adorando al Señor, aleluya, dándole la gloria al Señor. Porque no perdemos todo cuando no perdemos nuestra fe, mis hermanos. Aleluya. Y Él dice, el cual, con este texto comenzamos, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando habla de estos animalitos, sí, habla de la capacidad de caminar en las alturas. Sí, la capacidad de caminar en las alturas. Y dice, hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. El significado de esto es aprender a estar por encima de las circunstancias. Y cuando dice me hace andar, ¿sabes qué? El temor paraliza. El temor detiene, sí, pero Él dice, en mis alturas me hace andar, porque la victoria no es que no experimentemos temor o confusión o lucha, sino la victoria está cuando confiamos en el Señor y cuando aprendemos a caminar por encima de las circunstancias. Amén. De hecho, creo que mayoría de nosotros entendemos esto, que la victoria está aprender a caminar por encima de lo que te está pasando, caminar igual, declarar tu confianza en el Señor, seguir predicando la palabra, hablando del Señor a otros. Amén. Y quizás venga el enemigo a decirte, pero vos que hablás y vos estás, no importa. No te calles, no dejes de hablar, de testificar, de glorificar al Señor. Sí, repito, las circunstancias que quieren hacer, que no busques al Señor, que no busques la comunión, que te alejes, que quedes allí quebrado, solo, sí. Pero en mis alturas me hace andar, aprender a andar. Como Pedro, que aprendió, ¿te acordás? A andar por encima de las aguas. Amén. Y bueno, y uno en el aprender a caminar por encima de las aguas, a veces también le pasa esto, que se hunde. Amén. Uno camina, decid conmigo, camina y a veces se hunde. Uno camina y a veces se hunde. Pero confianza en el Señor es para caminar y para confiar de que cuando me estoy hundiendo, Él va a extender su mano y me va a levantar nuevamente. Como lo ha hecho tantas veces. Tantas veces lo ha hecho el Señor y lo hará una vez más. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Quiero invitarte a estar de pie. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.
Gloria a Jesús. Santo es tu nombre. Cuando en el Nuevo Testamento se vuelve a hacer esta declaración, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. También nos enseña que nosotros para acercarnos a Dios no podemos depender de nuestras buenas obras. El justo vive por la fe porque cree que ha sido justificado por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y entiende que cualquiera sea su situación, su condición, puede acercarse a Dios para hallar en el Señor gracia y misericordia. Nada nos puede impedir acercarnos a Dios. Nada. Nada. Ni el diablo con sus mentiras, ni sus acusaciones, ¿sí? Ni las circunstancias, hermanos. El apóstol Pablo decía, porque nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y menciona la vida y la muerte. Habla de buenos momentos y difíciles momentos. Aleluya. Sí, la victoria sobre todo temor, sobre toda preocupación, sobre toda carga, sobre todo aquello que te esté atravesando ahora. Está en poner plenamente nuestra confianza en el Señor. Está en decir hoy, hay situaciones por las que estoy atravesando que no entiendo, Señor. Pero la victoria es confío. Es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. La pelea no es que yo no tengo dudas. No que no me toque o atraviese una preocupación. La victoria es que cuando llega el final del día, decimos en oración, Señor, a pesar de todo, yo confío en tu amor, en tu fidelidad, en tu cuidado sobre mi vida. Sí, así se vence esa batalla. Así se vence la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. No es mala, es una buena batalla. Que hay que librarla cada día para permanecer en el Señor. Oramos. Dios y Padre nuestro, Señor, tú nos hablas, enseñas e instruyes por tu palabra. Por tu palabra también nuestra fe es fortalecida, porque se declara que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Aleluya. Ahora en el nombre de Jesús renunciamos a todo espíritu de temor, toda angustia y preocupación, toda confusión, toda mentira del enemigo. Desechamos de nuestra vida todo aquello que no proviene de Dios. Lo desechamos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Tú estás en control. Aleluya. Todo está bajo tu autoridad. Entender esto es saber que nuestra vida no está echada a la suerte.
ni al viento de las circunstancias. Nosotros declaramos: mi vida, mi casa y mi familia, todos estamos en las manos de Dios. Aleluya. En las manos de Dios. Ora vía sana macá. En las manos de Dios. Su protección está sobre mi vida. Él ha prometido y lo creo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Él es el que me dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre, siempre, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, Señor, es tu palabra. Aleluya. Cantamos, adoramos al Señor.